Buenos días, buenos días. A ver, entonces ahora podemos ya comenzar nuestra sesión. Ya, nuestra sesión hoy va a, a retomar ya nuestro trabajo, aunque estoy notando que tenemos eh, participantes nuevos también. A ver, vamos a hacer una combinación ya entre retomar cosas con las que ya hemos estado trabajando para seguir nuestro hilo, em, y compartir con quienes también parece se están sumando acá, por lo menos en los nombres que voy viendo. Ya, sumarse no hay ningún problema porque tenemos un espacio que está en el mes de marzo en este momento y esto todavía se va a extender hasta junio, ¿ya? Este es nuestro espacio de los días sábados para, para discutir lo que es la problemática de las espiritualidades, ¿ya? Entonces, esto es, esto es una cuestión clave que nos interesa desarrollar porque, y lo reitero, esta es nuestra postura ya frente a la problemática, y es que vinculando al ámbito educativo, lo que nosotros afirmamos es que la transformación educativa necesita necesariamente, esto es postura, necesita recuperar la dimensión espiritual, lo cual no quiere decir abordar temas religiosos en el sentido doctrinario de la palabra. Acá las maestras, los maestros con los que vamos compartiendo nos suelen aclarar eso, ¿no? ¿No? O suelen reconocer esto, que en el ámbito educativo, más que, más que educar en el sentido óptimo de la palabra, a lo que nos hemos ido reduciendo es a adoctrinar, ¿no? En el sentido no necesariamente positivo de la palabra, ¿no? No en el sentido, sí, porque adoctrinar viene de doctrina, ¿no? Entonces, lo que se ha ido haciendo ya es básicamente enseñar doctrina, ¿no? ¿No? Lo cual está bastante lejos de recuperar lo que uno busca cuando habla de espiritualidades, ¿no? Entonces, la crítica a la enseñanza religiosa no tiene que ver con una crítica del ámbito de la espiritualidad, ¿ya? Tiene que ver con una crítica al ámbito de la enseñanza religiosa estrecha, ¿no? ¿No? Entonces, esa es una cuestión básica, ¿no? Nuestro punto de partida vale la pena reiterarlos para todos, ya tiene que ver con el, el trabajo, distinguir el trabajo espiritual, recuperar el ámbito de la espiritualidad para nuestros participantes nuevos, ¿no? Distinguir lo que es recuperar el ámbito de la espiritualidad, ¿ya? Y hacer una crítica de la enseñanza religiosa doctrinaria estrecha. No es lo mismo, ¿no? Esa es la postura con la que estamos sosteniendo este espacio, ¿no? Ya, eh, vale la pena decirlo una y otra vez, ¿no? Recuperar el ámbito espiritual es un trabajo y eso me parece el gran vacío en el que nos encontramos en este momento dentro la, dentro del proceso de transformación educativa, ¿no? Eso me parece fundamental y es un vacío que estamos, me parece, también pagándolo, ¿no?
¿no? No estamos dando la talla, ¿no? Para poder, para poder finalmente transformar la educación, ¿no? Entonces uno se puede preguntar qué es lo que pasa en el ámbito educativo, por qué no se transforma la educación si estamos en un enfoque descolonizador, crítico y no sé cuántos adjetivos más le podemos poner, pues la postura es que básicamente le falta espíritu, ¿no? Y decirle falta espíritu a la transformación educativa es recuperar de modo serio el ámbito espiritual, que vuelvo a insistir, no significa enseñanza doctrinaria de una religión, ¿no? ¿No? Y eso no contradice en absoluto, si uno es consecuente, la confesión religiosa que yo pueda tener, porque este no es el espacio para decir los cristianos están en la religión equivocada, por así decirlo, ¿no? O los judíos están en la religión equivocada, o los musulmanes están en la religión equivocada. Esa no es la postura, porque recuperar la dimensión espiritual significa colocarse un paso delante de cualquier expresión religiosa, ¿no? Y le va a dar sentido esto a cualquier confesión religiosa en la que yo me encuentre, ¿no? Le va a dar un sentido crítico que me debería permitir volver a mi confesión religiosa con una mirada crítica, pero que me permita valorar de mejor manera lo que yo estoy viendo como, o lo que yo estoy viviendo como confesión de fe, ¿no? ¿No? Entonces, no es a priori decir, esta es la religión equivocada, o esta, o esta, o esta, ¿ya? Porque tiene que ver nuestra discusión con otro nivel, un nivel que me debería, insisto, permitir incluso volver a mi confesión religiosa de modo crítico y me debería permitir valorar de mejor manera mi confesión religiosa, ¿no? En la que yo me encuentro, ¿no? Em, Quería comenzar por ahí para volver sobre la postura en la que se pretende trabajar en este espacio, ¿ya? Y bueno, a partir de ahí podemos entrar en la discusión, en los desacuerdos o en los acuerdos, ¿ya? En los complementos, ¿ya? En las objeciones o en los aportes, ¿no? Eh, a partir de esta postura, este, nos hemos planteado dos, por lo menos un par de preguntas de fondo que no tienen que ver con ser respondidas de manera inmediata, ¿no? Tienen que ver, sino con preguntas que me obliguen a pensar, que me obliguen a volver sobre cosas que yo tal vez presuponía, ¿no? Como obvias, ¿no? Una pregunta básica y tiene que ver con los escritos que estamos comenzando a hacer es qué significa, ¿no? Para mí, ¿no? Lo sagrado, ¿no? Esta pregunta no es inocente, ¿ya? Porque responder acerca de lo sagrado para uno tenía que ver o tiene que ver con responderme en el fondo a qué estoy entendiendo yo incluso por Dios. Esa es una buena palabrita, ¿no? Porque para molestar, ¿ya? A, eh, a quien viene de una postura cristiana un poco cerrada, ¿ya? Pues uno puede preguntar, ¿Dios es el nombre propio, ¿no? Es un nombre propio de algo, y esa cuestión era nuestro pasaje para discutir una cuestión central, y este es el módulo en el que nos encontramos, este es el momento en el que nos encontramos, es el módulo 2 el que viene luego de nuestra introducción, que tiene que ver con el tema de la idolatría, ¿no? Ah,
más allá de las respuestas variadas que podemos tener sobre lo sagrado, vamos a volver sobre eso, uno podría precisar lo siguiente. Mm, Dios no puede ser un nombre propio en el entendido de que, y creo que el judaísmo lo tenía en claro, porque si Dios es el todo, es el infinito, es el infinito, es el todo, es lo perfecto, todos los adjetivos que le quieran poner. Si es todo eso, entonces no puede ser, no es un mago, ¿no? O sea, no es un objeto, no es un ser que como mago crea todo, sino que es el absoluto. Y por eso, en el mismo judaísmo, no tiene nombre, ¿no? Incluso es porque es el todo, ¿no? ¿No? Es el todo. Si yo le pongo nombre, estoy haciendo algo sobre lo que habría que tomar mucha conciencia, ¿no? Si yo le pongo nombre, estoy intentando, por lo menos, ponerme encima de eso, ¿no? Porque el todo, el infinito, es, valga la redundancia, es básicamente el todo. Y si yo le pongo nombre a eso, significaría que yo tengo la capacidad de sintetizar ese todo, ¿no? Y no, yo no soy ni perfecto ni nada, ¿no ve? Los seres humanos, por definición, son seres chiquitos, limitados e imperfectos. Esto es fundamental de entender, ¿no? Porque el tema del nombre refiere, por si acaso, a un acto de soberanía, ¿no? Uno no le pone nombre a cualquier cosa. El nombre es un acto de soberanía, de dominación. Es una expresión de poder, ¿no? Dios en ese sentido no es un nombre propio, ¿no? Es una expresión bastante genérica, ¿no? ¿No? En nuestra limitación de lo, de lo imperfectos que somos, pues podemos representarlo luego, ¿no? Como un señor barbado, como un mago, ¿no? Y esto lo fuimos entendiendo en la lectura de Spinoza, ¿no? Quien nos puede permitir madurar un poco la mirada que se tiene de eso, ¿no? A lo que se entiende como el infinito, ¿no? Lo perfecto, el todo, ¿no? El absoluto, ¿no? ¿No? Y Spinoza es un judío, ¿no? Expulsado de la sinagoga precisamente por hacer este tipo de precisiones, ¿no? Que más que contradecir la fe judía, más bien vuelve sobre sus fundamentos, vuelve a insistir, ¿no? Por si acaso en el Antiguo Testamento uno entiende, el Dios, el Creador, el infinito, el perfecto, etcétera, 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 el absoluto, es eso que no tiene nombre. Si tú quieres, su nombre es el que no tiene nombre, ¿ya? ¿Ya? Y podemos volver, no vamos a quedarnos ahorita ahí, pero podemos volver en su momento, no, se nos iría toda la sesión en esto, pero podríamos volver sobre las denominaciones que se tienen en el Éxodo, en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, sobre Dios, ¿no? ¿Ya? Eso es muy interesante, ¿no? En un acto de humildad y verdadera sabiduría humana, pues uno entiende por eso que poner nombre es un acto de soberanía y eso no está al alcance de eso que es lo perfecto, ¿no? ¿Ya? Por eso, aquí, casi a modo de llamar lista, dice Víctor, Sandra, Max, Ernesto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí veo nombres. Este, Esas expresiones son
O ese nombre es la expresión de soberanía de mi padre, ¿no ve? ¿No? De mi madre, ¿no? Eh, si todos los acá presentes son mamás y son papás, seguro que podrán entender esto, ¿no? Todos tienen una expresión de soberanía, que es el momento en el que uno le pone el nombre al hijo, ¿no? El ser humano, y esto es una cosa interesante, ¿no? En el mismo Génesis se lo dice, ¿no? En la narración de la creación, ¿no? Cuando, cuando Dios crea a los animales, bien, ¿no? Eso es, aparece luego un acto de soberanía, ¿no? Que es ponerles nombre, ¿no? ¿No? Y bueno, esa es una potestad que luego en la historia la tiene el ser humano, ¿no? ¿No? Eso es, eso es interesante. Cuando nosotros vamos a ocupar un territorio que no ha sido previamente ocupado, también tenemos otro acto de soberanía, ¿no ven? Le ponemos nombre a los ríos, a las montañas, ¿no? A los territorios, ¿no? ¿Ya? El territorio que ocupamos hoy lo denominamos Bolivia. Los seres humanos le han puesto ese nombre. Antes de eso tenía otro nombre y otro, ¿no? Puestos por los seres humanos, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? El nombre es un acto de soberanía, ¿no? Bien humano y bien político, incluso, ¿no? No es nuestro tema, pero podemos luego discutir los enfrentamientos entre seres humanos por la denominación de un territorio. Las guerras son eso. Toda guerra es básicamente un enfrentamiento a muerte entre seres humanos por el nombre, ¿no? Porque yo estoy peleando para que el nombre que yo le estoy poniendo a este lugar sea el aceptado, ¿no? ¿No? En un acto de violencia, ¿no? Yo peleo por eso. ¿Por qué? Porque la soberanía mía tiene que ver con eso, ¿no? Por eso el nombre que se le pone al territorio que está luego de la frontera de Bolivia hacia el occidente puede ser Chile, ¿no? O dice Perú, ¿no? ¿No? El territorio que era antes boliviano tiene hoy soberanía chilena y la manera de mostrar esa soberanía está con el nombre, ¿no? ¿No? Se dicen esto es Chile, ¿no? ¿Y quién dice que esto es Chile? Pues el sujeto que está ahí imponiendo el nombre, ¿no ve? ¿No? El sujeto chileno, ¿no? Los chilenos, ¿no? Entonces, eh, por eso, lo más sagrado, la dimensión última, sagrada de esto, normalmente no tiene nombre, ¿no? Pues eso no significa que los seres humanos no nos podamos comunicar con eso, no significa que en ese acto de humildad podamos usar terminología concreta para referirnos a eso, ¿no? ¿No? Y es bien interesante, además como que esto fuera sabiduría humana, bien presente, ¿no? Porque por lo menos en los Andes, cuando uno se comunica con la dimensión de lo sagrado, me parece que uno, más que ponerle nombre a lo sagrado, uno conoce un nombre que en su momento fue preguntado, ¿no? O sea, yo no le pongo el nombre, yo pregunto cuál es tu nombre, ¿no? ¿No? Pensando en el espíritu de los cerros, de las montañas, de los ríos, ¿no? ¿No? Lo puedo traducir y yo puedo después comunicarme un poco me puedo comunicar con él, pero no es
Pero esto es muy interesante, ¿no? El nombre no es, insisto, lo que yo le pongo, es cómo yo me relaciono con eso y yo suelo preguntarle, ¿no? Siempre que nos comunicamos con la dimensión de lo sagrado, pues aparece, me parece, de modo instintivo este pequeño acto de humildad, ¿no? ¿No? Eh, por eso esta precisión, ¿no? Dios no puede ser un nombre propio, es un término genérico, ¿no? Eh, que, que es históricamente tal vez el más usado desde el cristianismo, pero bastante genérico para referirse a la dimensión de lo sagrado, pero no agota lo sagrado, ¿no? ¿No? Por eso Spinoza se suele referir, insisto, a esto como es el infinito, es el absoluto, ¿no? Es lo que está en el principio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Esto me parece fundamental, porque me permite al mismo tiempo, ya que admito mi acto de humildad, no le pongo nombre a eso, ya, ya, no cometo ese acto, ya, de violencia, de buscarle yo poner nombre a eso, entonces me permite entender, ahora sí, esto de la idolatría, ¿no? ¿No? Esto es muy interesante porque este es nuestro tema, este es el tema de este módulo, ¿ya? Estamos en este módulo que aborda, ¿ya? Durante un par de semanas más el tema de la idolatría. Vamos a tener dos sesiones más para poder para desarrollar esto, ¿ya? Y nos vamos a dedicar en estas dos sesiones a leer un libro de la Biblia, ya que es el libro de la sabiduría. Un poco lo vamos a desglosar en su pequeña estructura, ¿ya? Porque aborda explícitamente esto y nos permite entender desde la Biblia cosas bien interesantes que uno después los, los va a poder discutir y con los que uno puede incluso cuestionar, porque esa es la misma fuente cristiana, ¿no? Cuestiones que están presentes en el mismo cristianismo, ¿no? Problemas, tal vez contradicciones que están presentes en el mismo cristianismo. Y cuando digo en el cristianismo, me refiero no en una crítica a Cristo, me refiero a los seguidores, ¿eh? Es decir, el problema no es Dios, el problema son sus fans, vamos a decirlo así, ¿no? En lenguaje de la vida cotidiana, ¿no? Ya, ya. eh, Eso. Bien, ahora sí nos metemos entonces en nuestro tema, tiene que ver con el tema del cristianismo. Lo podemos contextualizar luego en una mirada crítica incluso de nuestras festividades, ¿ya? Lo que pasó esos días, ¿no? Estamos en contexto carnavalero. Ah, y podemos hacer una crítica de nuestras actitudes idolátricas, ¿no? O de idolatría como cristianos, pero también como no cristianos, ¿no? Es decir, yo puedo defender lo andino de una manera así súper recalcitrante y fuerte y caer en la idolatría, sí, también podrían. Puedo ser cristiano y mantener una fe bastante interesante, coherente, también podría, ¿no? ¿No? El pecado no es ser cristiano, este no es el espacio para eso, ni en el otro lado tiene que ver simplemente con afirmar lo andino porque sí, ¿no? La actitud crítica es una cosa que nos exige, me parece, ser consecuentes, ¿no? Ya a todos nosotros. Bien, mm, para resumir una pequeña estructura, bueno, les decía el libro de la sabiduría, ¿ya? Eh, para resumir la estructura del libro de la sabiduría, nos interesa poderlo ver a partir del capítulo número 13. El libro de la sabiduría, por si acaso, es uno de los últimos libros en el Antiguo Testamento. Está ahí al final
por dos motivos, ¿no? ¿No? Motivo número uno, porque normalmente no se lo considera ya como libro así fundamental del canon cristiano, porque primero en el tema del tiempo es un libro bastante posterior, vamos a decir, no es de los primeros libros escritos del Antiguo Testamento, está incluso escrito casi en los tiempos de Jesús, ¿ya? O sea, está muy cerca del Nuevo Testamento, en un contexto en el que la hegemonía cultural ya en el pueblo de Israel tiene que ver con Grecia. Entonces, el libro, la versión original está escrita en griego, ¿no? No griego clásico, no de los filósofos, los cristianos y los judíos que viven en este tiempo, ¿ya? Los judíos que viven en este tiempo tienen dominio político romano, Roma los ha invadido políticamente, pero culturalmente están invadidos por Grecia. Ya, entonces el librito está escrito en este contexto cerca del Nuevo Testamento, ¿ya? Y cuando digo cerca me refiero a un poco más de 200 años, casi 300 años, ¿ya? ¿Ya? Para que vean, ¿ya? Ya, no es que sean contemporáneos, ¿ya? ¿Ya? Con Jesús, no es que sean contemporáneos. Entonces, punto número uno, eso, ¿ya? Está escrito cerca. Punto número dos, el hecho de que esté escrito en el griego koiné hace que bastantes también tengan dudas sobre ¿no? Sobre su carácter así, vamos a decirlo de frente, sagrado, ¿no? Entonces, iglesias protestantes, sobre todo las protestantes, suelen no incorporarlas en el canon, ¿ya? ¿Ya? Entonces, pero ese librito en el que se desarrolla como tema, no es el único, pero uno de los dos temas principales, la idolatría como tema de trabajo. Esto es de lo que queremos hablar el día de hoy, ¿ya? Eh, a partir del capítulo número 13, aborda esta temática. Vamos a jugar entre sabiduría y el éxodo. Para definir a qué nos referimos con idolatría. Y en el librito de entrada, ya uno puede distinguir, vamos a mencionar ideas así concretas, puntuales para ver idolatría. Dice, punto número uno, ya me voy al capítulo número 13, ya a modo de síntesis, uno puede decir, ¿qué es idolatría? Pues idolatría es adorar lo que no es Dios. Entonces, lo sagrado, si uno quiere ponerlo, con la precisión que ya hemos hecho, ¿ya? Entonces, Dios lo podemos utilizar, pero siempre con la conciencia de que no estamos hablando de, de una cosa, ¿no? Dios no es un señor barbado que está ahí caminando y que mágicamente dice que se haga esto y lo va haciendo, ¿no? Ya, entonces, eh, punto número uno es, pues, dice adorar lo que no es de Dios. Y de entrada en el capítulo número 13 dice, ¿no? Ciertamente los insensatos de entre los hombres que no sabían de Dios y de las obras visibles no fueron capaces de conocer al Creador, pero juzgando a partir de sus bienes creyeron que eran dioses. Primero una confusión, ¿no? Entonces, en un punto número uno, el argumento de fondo es lo que no es Dios, ¿no? Y el argumento que nosotros habíamos también deducido, por si acaso, a modo de resumen, era decir que lo que no es Dios es lo que está hecho por el ser humano. Este es el asunto. No son palabras inocentes. ¿Qué es lo que hace el ser humano? ¿No? ¿Ya? Esa es una buena pregunta. Lo que hace el ser humano, ¿ya? Lo que, lo que hace el ser humano y a lo que yo, consciente de que está hecho por el ser humano, le doy el carácter divino, ¿no? Porque habíamos hablado de que estamos vinculando esto con lo sagrado, ¿ya? Punto, punto número uno, ¿no? Entonces, lo que no es Dios. Eh, punto número dos, lo que yo les decía, entonces, pues es lo que hace el ser humano,
pero dándole carácter divino, ¿no? O sea, lo que hace el ser humano es siempre algo que puede ser muy valorado, pero hay un detalle que cuando yo hago algo, a eso en sí mismo le dé un carácter divino. Dice, la idolatría como producto de la... Dice Sabiduría 13, sigo en el capítulo número 13, dice, porque al ver la belleza de los objetos creados, los seres humanos no llegaron a conocer al que fue el autor de ellos, sino que se quedaron sorprendidos por la apariencia de las cosas. Y tal como el fuego se apaga por la niebla, así también la idolatría apaga la verdadera luz de la sabiduría, ¿no? Eh, y bueno, punto número 2 es lo que hace el ser humano, es un equívoco, pero después ese equívoco se vuelve ya en un engaño, ¿no? ¿No? Y vamos a ver, sigo en el libro de la sabiduría, en el capítulo número 14 dice, la obra de las manos del hombre es la que les hace caer en el error, porque los ídolos, una vez hechos, ya no tienen ni poder ni razón. Y los hombres, aunque al principio se hayan extraviado, han llegado a un grado de corrupción mayor que les hace ser indignos de la salvación. Esto lo podemos conectar con el Éxodo y es de lo que habíamos hablado ya en este espacio, refiriéndonos al becerro de oro, ¿no? Que implica lo que hace el ser humano y le da carácter divino en sí mismo, ¿no? Como objeto de magia, ¿no? Como, como objeto que en sí mismo contiene lo sagrado. Y ahí estaba el asunto, ¿no? ¿Qué es eso que hace el ser humano y que en sí mismo adquiere carácter divino, ¿no? Ese es el problema, ese es el problema de la idolatría. Lo sagrado, lo sagrado es eso con lo que yo me conecto y me permite ir más allá de lo que hace el ser humano, ¿no? Ese es el punto. Ahí es donde nos encontramos, ¿no? No lo que, no lo que en sí mismo, no lo que en sí mismo va intentando mostrarse como, como lo que genera magia, ¿no? ¿No? O lo que tiene, vamos a decirlo así, mágicamente poderes, ¿no? ¿No? Un ejemplo muy didáctico de esto tenía que ver con, por ejemplo, cuando uno va en la fiesta de Reyes, decíamos, ¿no? Y en la fiesta de Reyes uno va con su imagen de un niño, ¿no? ¿No? Y normalmente uno dice, cuando está con la imagen del niño, normalmente uno dice, pues que el niño escuche, ¿no? Que vaya a escuchar a misa, normalmente dice. Y cuando uno dice que vaya a escuchar misa, pues parecería que el niño necesita escuchar misa, ¿no? ¿No? Y una buena pregunta puede ser esa, ¿no? O sea, el niño necesita escuchar misa pensando en la Iglesia Católica, ¿no? ¿Necesita el niño escuchar misa o soy yo, ¿no? El que necesita, ¿no? eh, escuchar la misa, ¿no? Entonces, cuando uno le termina de dar la potestad o le termina de dar la tarea, si se quiere, a ese pequeño objeto, pues entonces parece que ahí uno lo va resolviendo, ¿no? ¿No? Y esa es una manera muy adecuada de poder externalizar las cosas, ¿no? Es decir, el problema no soy yo, el problema es de eso, ¿no? Ahí nos estamos refiriendo, o a ese aspecto nos estamos refiriendo con, con, eh, con descargar mi responsabilidad en el objeto, ¿no? Y a eso se puede tranquilamente denominar idolatría, ¿no? A esa actitud, no al hecho de tener al niño, ¿no?
¿no? Que puede ser mi modo también, si soy cristiano, católico, de poder relacionarme con lo sagrado, ¿no? Puede serlo tranquilamente, ¿no? Ese no es el problema, ¿no? ¿No? El problema es si yo descargo mi responsabilidad en ello, ¿no? ¿No? Me parece que ahí tenemos un problema que tiene que ser solucionado, ¿no? Eh, y claro, uno lo puede pensar también en el mismo contexto de en estos días, si yo me pusiera a pensar en la fiesta de los carnavales, ¿no? Ah, sí, ¿no? Cuando, cuando, cuando me pongo a pensar y ubicar dónde está el plano de lo sagrado, si se quiere, ¿no? ¿No? Y me parece interesante que pensando en lo sagrado y la fiesta de los carnavales, y a mí me lo explicaban, yo lamentablemente no pude, no, no conozco pormenores de la fiesta en el área rural, pero normalmente se lo suele vincular a la celebración de, de la cosecha, ¿no? ¿No? De todo lo que está floreciendo y demás, ¿no? Y puede tener mucho sentido, ¿no? Celebrar eso, ¿no? Porque tiene que ver con la celebración de la vida, tiene que ver con porque tiene que ver con la celebración de los alimentos, podemos decirlo así. Y lo hemos planteado esto ya hace un par de semanas, me parece, ¿no? Porque puedo entender que es la celebración por los alimentos, que tiene que ver con una celebración por la vida, porque en ese contexto el altiplano no está como un desierto extenso, ¿verdad? Sino que está bastante verde, ¿no? Están floreciendo las plantas, ¿no? Y sí, puede ser una celebración de la vida, ¿no? ¿No? Mis animales se pueden ir reproduciendo, ¿no? ¿No? Y sí es literalmente, ¿no? Celebración de la vida. ¿Yo puedo conectarme a partir de eso con lo sagrado? Claro que sí, ¿no? Porque habíamos dicho en el plano de lo sagrado, lo más sagrado de lo sagrado es la vida. ¿Por qué? Porque es el gran misterio, ¿no? Y esa es una palabra clave, ¿no? Para poder entender. Vean, ahora sí nos vamos a ir entendiendo en esto, ¿no? Porque la vida es un gran misterio, porque, vuelvo a insistir, los seres humanos no sabemos inventar vida. No, 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 no. Y yo les recomendé, podemos volver sobre este argumento. Esto vale la pena reiterarlo. Estamos en una situación más o menos similar a una película que me comprometí a compartirles y creo que no les compartí, ¿ya? Esa película que se llama La Guerra del Fuego, ¿no? La Guerra del Fuego, claro que sí, porque en su momento, en la historia de la humanidad, el fuego podía ser lo más sagrado tranquilamente por un simple detalle, porque es un gran misterio, ¿no? Porque el ser humano no sabe hacer el fuego y tener fuego puede ser el acto de poder más importante de la existencia. Entonces, ¿yo qué debo de hacer para mantener el poder? Pues mantener el fuego, ¿no? Y en su momento de la historia de la humanidad, mantener el fuego fue tal vez de las tareas más complicadas, más importantes de la existencia, ¿no? Exactamente la situación en la que podía estar la especie humana hace muchísimo tiempo y que puede ser que hasta el día de hoy no haya cambiado en el fondo, en el entendido de que la vida es exactamente eso. La única manera de mantener la vida es extendiendo la vida, así como mantener el fuego puede tener como condición mantener ese fuego, ¿no? Mantenerlo vivo, ¿no? ¿No? Mandar a quemar a cada momento algo para que para que el fuego se mantenga. Por eso en español
podemos decir que se necesita avivar el fuego, ¿no? Tiene que ver con la vida, ¿no? Yo avivo el fuego, tiene que ver, vuelvo a insistir, con la vida, ¿no? Y bueno, la vida es exactamente eso. Los seres humanos no sabemos hacer vida. Lo que los seres humanos hacemos es extender la vida, ¿no? Nadie puede inventarse vamos a decirlo así, una mosca, ¿no? Porque las moscas solamente van a aparecer cuando aparezca un huevo de mosca, ¿no? Lo mismo podría pensar en cualquier otro ser vivo, ¿no? Aparecen como extensión de eso, ¿no? Los seres humanos somos extensión de eso, ¿no? De una mamá, de un papá que vinieron de una mamá, de un papá, etcétera, 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 etcétera. Rompes esa cadena, pues se rompe la especie, se rompe la vida, ¿no? Pequeño gran detalle, ¿no? Entonces es un gran misterio, porque el ser humano no lo conoce. Y entonces no hay ningún problema, ¿ya? No hay, sí, bueno, y aquí antes que me olvide, y sí, ya encontré el enlace, les voy a compartir. Yo les recomiendo, vean la película, lo voy a compartir enseguida, ya en los grupos, para que uno casi como tarea lo pueda ver y podamos comprender este mensaje, esto que les estoy diciendo, ¿no? El fuego en su momento fue un gran misterio y al ser ese gran misterio se vuelve elemento sagrado. Bien, pues cuando uno celebra en cualquier pueblo los alimentos, la cosecha, etcétera, etcétera, también es lo que estás haciendo, es eso, celebrar otro gran misterio, que es la vida, ¿no? La vida es un gran misterio. Por eso se vuelve eh, el elemento sagrado por excelencia que el grueso de los pueblos va celebrando, ¿no? Celebrar los alimentos, por si acaso, no es cosa de los Andes solamente. O sea, ustedes rastreen, a ver, googleen simplemente cuántas fiestas de los alimentos existe, pues van a sorprenderse, porque yo les podría decir que básicamente el grueso de pueblos en el mundo siempre ha celebrado los alimentos y siempre lo ha vinculado con lo más sagrado, porque les digo, los alimentos se refieren a la preservación de la vida. Y ese es el milagro más grande, ese es el misterio más grande, ¿no? ¿No? Entonces, fíjense, por eso decíamos, entonces, si lo sagrado está ahí, pues entonces lo sagrado no es lo que el ser humano crea de modo artificioso, lo cual no significa desmerecer lo que el ser humano hace. Lo que el ser humano hace tiene gran mérito en otra dimensión, ¿no? Cuando el taller no sea sobre espiritualidades, sino que tenga que ver con, por ejemplo, la política, esa podemos decir es la maravillosa o la más maravillosa creación humana, ¿no? Tiene otro nivel, ¿no? El ámbito el ámbito espiritual, sin embargo, se refiere a la conexión que tiene el ser humano con la dimensión que no es creada por él, ¿no? El ámbito, el ámbito de lo sagrado tiene que ver con la conexión del ser humano con su entorno de vida, con el fundamento de los fundamentos, que no tiene que ver con una religión, ¿no? Solamente que el grueso de las religiones, al ser consciente de esto, lo aborda, ¿no? Yo les mostraba un ejemplo con el libro de la sabiduría, ¿no? Ahí se lo aborda, pero ese es un abordaje de una religión en un texto, ¿no? Lo podemos entender y lo podemos abordar en, de diferentes maneras, en diferentes contextos, ¿no? Y me parece que este es el punto en el que uno puede terminar de entender, por ejemplo, el sentido de la fiesta que en los Andes se tenía, bueno,
se tiene todavía, ¿no? En, en el contexto que el cristianismo el día de hoy le puso como nombre, por ejemplo, carnavales, ¿no? ¿No? Este, más allá del tema de la celebración de la Virgen y demás, porque esto viene en la historia solamente los últimos 300 años, ¿no? Ah, me parece que estamos hablando de una fiesta ¿no? Más anterior, ¿no? Estamos hablando de una celebración prehispánica, de celebración de la vida, ¿no? De el cómo se encuentra el territorio, es decir, lo verde, lo floreciente que se encuentra y que te permite conectarte con la esfera de lo sagrado. No sé cuánto de esto, y ahora sí yo quisiera escucharles, no sé cuánto de esto uno lo puede todavía encontrar en el presente. Ernesto me dejaba, creo, un mensaje al respecto. No sé si tú querías, me parece, comentar algo respecto de el contexto en el que nos encontramos, sobre el tema de la celebración de la anata que el día de hoy el cristianismo le ha puesto carnavales, ¿no? ¿No? No sé si tú querías comentar algo, Ernesto, al respecto. Creo que nos dejabas algún mensaje ahí sobre el tema. Muchas gracias, Inti, muchas gracias, compañeros, compañeros. Muy buenos días en primer lugar. Al respecto, como ya estamos en el tema de la idolatría, yo tenía algunas preguntas, un par de preguntas, ¿no? Pero antes de eso, yo quisiera algún comentario en estos días de carnaval, todo esto en nuestro país, ¿no? Que se ha celebrado la anterior semana y este fin de semana, el día de mañana, ¿no? En la tentación, conocido como la tentación, ¿no? Eh, yo estaba pensando esa distinción, ¿no? De la nata andina en contraposición al carnaval, ¿no? Si bien la nata es un momento de festividad en los pueblos andinos, para conectarse con lo sagrado, ¿no? Como decíamos, eh, para la reproducción de la vida humana. Y en ese sentido, los pueblos, no sé si es esa fecha, evidentemente, ¿no? El día lunes, ¿no? En muchos lugares hay haciendo la chaya, ¿no? El agradecimiento a la Pachamama, chayando los primeros frutos, la papa, lava, etcétera, ¿no? Ese es el sentido, digamos, que les ha reunido ahí, echando con mistura, toda una ceremonia espiritual, ¿no? Eso como en agradecimiento a la Madre Tierra, todo eso. Ahora, eso es un punto importante, ¿no? Porque si uno va al altiplano, el altiplano ahorita está todo un paisaje verde, es una pampa verde, ¿no? Todo está floreciendo, ¿no? Ahí también están reproduciendo los animalitos, eh, todo tipo de animales, ¿no? Desde los conejos, ¿no? ¿no? Desde los gusanitos, todo, ¿no? Todo, debajo de la tierra y fuera de la tierra. En ese sentido, de muchos pueblos también bailaban, ¿no? Ese Anata Andina, el Pataj Pollera, dicen, ¿no? Ellos decían, los abuelos, que las mujeres que se ponían diferentes polleras, ellos decían, ¿no? No sé, 100 polleras, ¿no? 50 polleras, 30 polleras, yo creo que alzar esa cantidad, yo creo que diferentes polleras, representa, decían, ese es el colorido de la ciclo de la vida, ¿no? De la naturaleza, toda esa pampa. Eso es un elemento, ¿no? Y el otro elemento, el carnaval, ¿no? Empieza el martes de Chaya y va a terminar de mañana, ¿no? Yo creo que ya es eh, la conexión, no sé si es con la reproducción de la vida, con los alimentos, o es una conexión, ¿no?
Sí, evidentemente sí han chaleado autos, casas, bien, ¿no? Para tener prosperidad, todo eso, pero yo creo que todo el mundo ha hecho, ¿no? Puestos de venta, en todas partes, ¿no? Mistura serpentina, todo, música, todo. Casi en todos han chaleado. Pero si vemos en comparación en las comunidades, solamente, ¿no? Los que han producido, ¿no? En la producción agrícola, la siembra, todo eso. Pero ahí mi pregunta iba en ti. Eh, yo creo que las dos versiones de esta festividad de Anati como del carnaval, creo que las conexiones, uno va con lo sagrado y el otro también, no sé si llamarlo sagrado, ¿no? O idolatría, no sé, la verdad, ¿no? Esa era mi duda, ¿no? Y segundo, ¿cuál es el que tiene más peso histórico, digamos, ¿no? Tal vez este carnaval, ¿no? Muchos decían que el carnaval es dar lugar a la carne, ¿no? Incluso hemos visto en noticias, en redes sociales, tanta alegría, tanta fiesta, borrachera, hasta incluso han perdido el dedo, ¿no? En Oruro, ¿no? Yo creo que, no sé si estoy en lo correcto decir, ¿no? De que si es dar lugar a la carne, ¿no? O sea, al diablo, al Satanás, no sé. Pero eso era mi consulta, nada más, ¿no? Y tal vez diferenciar, ¿no? En qué momento uno idolatra, ¿no? A estas dos concepciones de festividad, tanto de la nata andina y como del carnaval. Eso era Inti, mi consulta y mi comentario. Muchas gracias. Ah, sí, bueno, yo creo que ya tenemos elementos entonces para distinguir. Se han ido entremezclando, pero no tienen la misma historia, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas totalmente distintas, ¿no? Yo creo que esa es una primera certeza que uno puede llegar a tener, ¿no? Ya tienen historias diferentes, ¿no? Uno puede escribir la historia de los carnavales, ¿no? O sea, la festividad viene de Europa, viene, viene de Roma incluso. Está vinculada al cristianismo, ¿no? ¿No? Porque tiene que ver también con una fusión cuando Roma se hace cristiana, ¿ya? Va también fusionándose con las fiestas locales, ¿no? Y se van a meter con las fiestas locales en Roma, ¿no? Así que, o sea, viene por ahí, ¿no? ¿Ya? Esta no es una sesión de historia de los carnavales, ¿no? También nos podríamos detener bastante ahí, ¿no? Pero tener en claro, ¿no? O sea, viene de ahí. Y pues la historia local tiene que ver con la celebración, como tú decías, ¿no? De lo verde, podemos decir, del agradecimiento, ¿no? Por el tema de la vida, ¿no? Acá, que tiene una historia mucho más, ¿no? Larga y por su propio lado, ¿no? ¿No? En estas tierras. Entonces, punto número uno, pues marcar la distinción, ¿no? No, definitivamente no es lo mismo, son dos cosas diferentes que en los últimos siglos, ¿no? Producto de la colonización, se han fusionado. Punto uno. Ahí podemos estar en consenso, ¿no? Punto número dos, pues sí valdría la pena no de entrada hacerle necesariamente juicios morales a uno u otro, ¿no? ¿No? Esto es tremendamente importante, ¿no? Porque el criterio acá tiene que ver con que idolatría sería un concepto que está vinculado a cómo yo me conecto con lo sagrado, ¿no? ¿No? O sea, el problema no es la fiesta, sino el problema una vez más es cómo uno mismo se conecta con eso, ¿no? Este, eh, yo creo que muchos pueden tener la figura clara cuando van y también puedo ir a pasar mi mesa, ¿no? Ser bien andino y lo único
que voy ahí casi como negocio solicitando no sé, pues 20 casas y ¿no? Y $2 millones, por decir, ¿no? ¿No? Entonces, pero bien andino, ¿no? El problema no es la celebración, el problema tiene que ver con la gente, ¿no? ¿No? Eso me parece que es fundamental. A partir de eso, yo ya puedo, ¿no? hacer una crítica pertinente, ¿no? A un modo, ¿no? A una manera de celebrar tal o cual festividad, ¿no? Pero entender eso, el tema de la idolatría viene de uno, ¿no? No necesariamente viene por el lado ¿no? de la celebración en sí misma, ¿no? ¿No? Eso me parece que tiene que quedar en claro, ¿no? Que va perdiendo sentido una y otra, ese es otro asunto y esto tiene que ver sí con nosotros, ¿no? Con el modo también como vamos celebrando. Así que ahí cada uno pues podrá asumir conciencia crítica de cómo celebra, ¿no? Cada, cada fes- festividad, ¿no? ¿No? Pero sí en entender, ¿no? Que la celebración más publicitada es la de los carnavales y bueno, pues, ya uno va viendo cómo lo vamos también, ¿no? Celebrando. Pero ese es el punto entonces. El problema no es la festividad, el problema es cómo uno celebra esto. El problema tiene que ver con confundir lo sagrado, la conexión con lo sagrado y comprenderla como aquello, como ese misterio que me refleja el infinito, la totalidad, el, lo perfecto, ¿no? Lo que va más allá de mí, ¿no? Y que, y que se lo puede reconocer en sus consecuencias, ¿no? ¿No? Es decir, cómo está presente. No sé si era Víctor que nos decía, ¿no? Yo estoy en el área rural y desde aquí puedo ver, digamos, ¿no? Toda esa maravillosa expresión de vida, ¿no? Y sí, pues, si uno toma conciencia de eso, que es, pues, medio difícil que no te sorprendas, ¿no? Que no te impactes de eso. Me parece que eso es fundamental de poder comprender, ¿no? Es medio complicado que uno no se conecte con eso y si uno va recuperando espíritu, medio complicado que uno no se asombre, ¿no? Con eso. ¿No? Creo que el asunto va por ahí y ahí uno puede entender entonces que no estoy entrando en idolatría, ¿no? Sino que me estoy conectando con lo sagrado, ¿no? ¿No? Y ahí me parece que hay una cosa fundamental, ¿no? Porque ahí reconozco, si uno quiere, que uno es bastante chiquito, ¿no? Frente a eso, ¿no? Me parece que esto es fundamental, ¿no? ¿No? Idolatría es, vuelvo a insistir, entonces, cuando uno identifica algo que piensa que en sí mismo es mágico y que ahí me voy a relacionar con eso como cuando me relaciono con un mago, ¿no? A eso le puedo llamar idolatría. Si yo reconozco al, al infinito y yo reconozco que el infinito es una cosa enorme, es lo que no tiene fin, ¿ya? Es lo perfecto, es el todo, ¿ya? Y me voy a conectar con él, pues voy a adquirir conciencia de la estatura de eso y voy a recuperar acto de humildad, ¿no? ¿No? Y cuando uno de verdad, ¿no? Debe estar en el área rural y encuentra y reconoce eso en el territorio en el que se encuentra, medio complicado que no se asombre uno, ¿no? ¿No? Estar en la ciudad
Estar en la ciudad debe ser en ese sentido, y permítanme dedicarle 2 minutos a esto. Estar en la ciudad debe ser una extraordinaria manera de extraviarse en el entendido de que con lo que te asombras en la ciudad es con lo que el ser humano hace, ¿no? Y parecería de verdad que eso es como que mágico, ¿ya? ¿No? ¿No? Estar en la ciudad seguramente es, puede ser un acto también se dice en teología de fetichismo, ¿no? Porque te asombras, ¿no? Con los ojos, con lo que el ser humano hace. Lo cual no quiere decir que no sea maravilloso, ¿no? Pero lo confundimos, ¿no? Lo que el ser humano puede hacer, puede ser maravilloso, perfecto, pero de ahí uno da un paso más y puede empezar a parecer que eso es sagrado. Ah, ese es el punto, ¿no? ¿Ya? En cambio, estar en el área rural, estar en el campo, el lenguaje de la Biblia se dice en el desierto, ¿no? ¿No? Sirve para que te maravilles, ¿no? Sirve para que te maravilles con lo que el ser humano no ha hecho, ¿no? No sé si se entiende esta idea, pero aquí me parece que hay una clave para entender esto de fetichismo y para entender esto de idolatría, ¿no? Y distinguir campo de ciudad. La ciudad puede ser un espacio maravilloso que es expresión del ingenio y del obrar de los seres humanos, ¿no? Que uno tiene que saberlo reconocer y admirarse y valorarlo, ¿no? Y reconocerlo, pero el problema es que uno pasa de reconocer su valía a idolatrarlo, ¿no? A entender, a confundir y pensar que eso es sagrado. ¿Cómo me curo de eso? Pues un buen ejemplo es el traslado, ¿no? Cuando yo me cambio y me voy al campo. En en el campo me puedo maravillar de lo que no hace el ser humano. Exactamente, ahí ya puede empezar a tener mucho más sentido. Me puedo maravillar exactamente de lo que Ernesto comentaba hace rato, de ver todo el campo en este mes todo verde, cuando todos los animalitos están teniendo también sus crías, cuando mi producción está floreciendo, etcétera, 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 etcétera. Y eso es lo que no hace el ser humano de modo artificioso. Esa es la celebración de la vida. Y cuando me conecto con eso, ese es el espacio, pues, de identificación de eso que puede ser, o a lo que le llamamos tal vez espiritualidad. Cuando me conecto con lo sagrado, y ahí sí puedo reconocer y puedo decir, estoy en conexión con el ámbito de lo divino, porque ya es mi reconocimiento de lo que no hago yo como, como algo artificioso, ¿no? ¿No? Hay una cuestión en el cristianismo católico en esta semana, y ahí, y Ernesto lo comentaba. Por eso decía yo, no le pondría necesariamente un juicio de valor o simplemente no diría, pecadores, ¿no? A los que celebran carnavales. No, no, si yo recupero el espíritu de los carnavales, hay un detalle. Ahorita hace un momento lo mencionabas, Ernesto, cuando decías, lo del domingo, la fiesta de mañana, ¿no? Y en la fiesta de mañana, en el calendario litúrgico católico, se denomina, por si acaso, domingo de tentación, ¿no? A todos los que nos bautizaron, nos hacían ir a misa. Le entendamos, no le entendamos, normalmente te llevan a misa. Y este domingo se denomina domingo de tentaciones, ¿no? Domingo de tentación, más conocido en la vida cotidiana como tentaciones, simplemente, ¿no?
Tiene que ver con lo que yo les acabo de con lo que acabo de decirles, ¿no? Algo a lo que creo que no le tiran mucha bola, los, en el cristianismo, es el hecho de que Jesús se va buen tiempo, ¿no? Al desierto. El domingo de tentaciones se refiere a eso, por si acaso, ¿no? Es el recuerdo, ¿ya? De cómo Jesús se queda ayunando en el desierto, está ahí, en el desierto. O en el altiplano tenemos más de un lugar, tenemos varios lugares donde uno se puede poner a hacer esta misma práctica, pero donde uno se siente así como que solo, y es básicamente hay un desierto, ¿no? La experiencia en los Andes puede ser muy similar. Entonces va, eso se queda, dice, 40 días, 40 noches, ¿no? Y al final de esto, se le aparece, se le aparece a alguien y le dice, ¿no? Todo esto, y le hace subir a una montaña, y por eso les vuelvo a decir, el fetiche, ¿no? Aparece la ciudad, subo a la montaña y puedes ver la ciudad. Vuelvo a insistir, simbólicamente, lo que crea el ser humano, ¿no? Que puede ser maravilloso, pero que lo confundo con lo sagrado, ¿no? Dice, todo esto puede ser tuyo, ¿no? 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 Y finalmente no termina, ¿no? De doblegarlo a Jesús, ¿no? Y lo termina ¿no? Y termina ahuyentando, ¿no? Ahí al demonio, ¿no? Esa es la celebración de este fin de semana. Pues bien, puedo también yo interpretar entonces esa enseñanza en la línea de que, de que uno tiene que saber mantener, y por eso es terapéutico tal vez irse al campo, ¿no? Literalmente, no solo simbólicamente, ¿no? Literalmente puede ser muy terapéutico irse al campo, porque yo ahí reconozco lo que en realidad termina siendo expresión divina, ¿no? ¿No? Lo que no ha creado el ser humano, y conectarme con el ámbito espiritual para poder reconocer esto. Este, Jesús no era ningún tonto en ese sentido, y él pertenece, para muchos historiadores, tiene mucho sentido, pertenece a un grupo judío que es ortodoxo, y que quiere recuperar no solo elemento escrito, no solo las escrituras, sino sobre todo la memoria oral, ¿no? Y hemos hablado en su momento de esto, ¿no? ¿De dónde se saca Jesús argumentos, esos como que ama a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, 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 ¿no? ¿De dónde va sacando esos argumentos? ¿De dónde saca su arsenal argumentativo? Pues mucho de la memoria oral, ¿no? Eso es una cosa fundamental. Y en esa sabiduría está también el tema de lo importante del desierto, ¿no? ¿No? Y los esenios hacían eso, por si acaso, ¿no? Que para muchos historiadores es el grupo judío al que Jesús se va a sumar, ¿no? Es gente que sabe leer, sabe escribir, no se quiere, o quiere ser ortodoxo en su relación con Dios, y que termina incluso saliendo de la ciudad para irse a vivir, no solamente 40 días, sino vivir literalmente en el desierto, ¿no? Jesús es uno de ellos, ¿no? Es muy bueno para poder aguantar estos ayunos y demás cuestiones, ¿no? ¿No? Porque el tema del alimento es muy fregado ahí, ¿no? Entonces, y soporta las tentaciones, ¿no? Y me parece muy simbólico, la tentación más importante que soporta es la de poder ver las ciudades. Todo esto va a ser de vos, le dice, ¿no? La tentación del poder, ¿no? Todo esto va a ser de vos. Pero ¿qué necesitas a cambio de eso? Idolatrarte, ¿no? Si me rindes, ¿no? Respeto, si me rindes pleitesía, ¿no? ¿No? Eh, Me parece que esto es fundamental, sobre todo para quienes quieran recuperar el ámbito espiritual y manejar las tentaciones del poder, ¿no? Así que esto me parece fundamental, pues para que vean, ¿no? Y tiene que ver con la idolatría, ¿no?
¿no? Y seguimos ahí con la idolatría. Es decir, ¿por qué el becerro de oro es expresión simbólica más cabal de la idolatría? Porque expresa lo que hace el ser humano y que uno piensa que en sí mismo tiene poderes mágicos, ¿no? Por eso vuelvo a decir, el problema no es el becerro, sino que yo al becerro lo asuma que en sí mismo expresa lo sagrado, ¿no? Y toda, en el fondo, toda la reflexión respecto de lo sagrado, tanto en las escrituras, en la Biblia, incluso en nuestra memoria oral para recuperar la dimensión espiritual en el ámbito del mundo andino, tiene que ver con reconocer que lo sagrado expresa eso que no hace el ser humano y que me permite conectarme con la esfera de lo divino, ¿no? De, a partir de poder reconocer que es eso que yo no lo he hecho, ¿no? O sea, lo que va más allá de mí como un ser humano. Por eso vuelvo a insistir, aquí hemos comenzado, el tema del nombre es muy simbólico. Si yo le pongo nombre propio a Dios, ahí sí que estamos fregados, ¿no? Dios no es nombre propio, ¿no? No es Juan, Pedro, Miguel, ¿no? Incluso Jesús es nombre propio porque es la encarnación del ser humano, ¿no? Eso me parece que es muy pertinente poder decirlo, pero Dios no es nombre propio. Por eso también gran parte del Antiguo Testamento te van reconociendo que la dimensión de lo sagrado, de lo divino, etcétera, 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 no tiene nombre. Por eso hemos comenzado ahí, ¿no? El nombre es un acto de soberanía, de poder. Aquí estamos con Ernesto, Víctor Hugo, Max, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen nombre propio. Son expresión de soberanía de quienes les bautizaron, ¿no? De una mamá, de un papá, quien pone acto de soberanía y te dice, tú te vas a llamar, ¿no? Lo que hace el ser humano normalmente, ¿no? Por eso les decía, incluso las guerras no son otra cosa más que enfrentamientos violentos por poner el nombre, ¿no? ¿No? Yo digo que esto es o se va a llamar, ¿no? ¿No? Perú, Bolivia, Chile, lo que quieran, ¿no? ¿No? Y es el enfrentamiento, ¿no? Para decir esto es, ¿no? Y eso es acto de soberanía, ¿no? Y eso es lo que es producto humano, ¿no? Lo que no es producto humano, la conexión con el ámbito espiritual, se refiere a otro nivel, ¿no? No sé cómo vamos hasta acá. Tenía que ver con puntualizaciones sobre el tema de la idolatría, ¿ya? Yo quisiera ver si tenemos por lo menos una reacción, no sé si tenemos tiempo para mucho más, porque yo quisiera acabar esta jornada con las indicaciones últimas para el tema de nuestro escrito, porque tenemos una tarea, ¿ya? Y tenemos que ponerle fecha a nuestra tarea, ¿ya? Entonces, antes de que sea mediodía, ¿ya? Yo quisiera darles las indicaciones. Entonces, los últimos 10 15 minutos van a estar sobre nuestros temas organizativos, ¿ya? Para nuestro primer escrito, por lo menos, ¿no? Pero entonces, hasta acá, Ernesto, Víctor, Max, ¿tenemos algo? Todo está maravillosamente clarito. Víctor Hugo, por favor, estás levantando la mano, me parece. Correcto, correcto. A ver, primero muy buenos días a todos, ¿no? Son temas muy cruciales los que estás hablando. Este tema de las idolatrías creo que lo estás aclarando muy bien, Huáscar, ¿no? Porque si nosotros somos consecuentes también dentro del cristianismo, incluso tenemos algunas citas bíblicas que incluso en Ezequiel tenemos, después en Isaías, donde Dios mismo le ordena a través de los ángeles y a través de los profetas que puedan construir, ¿no? Ángeles y querubines, serafines, ¿no? Son del rango de los seres celestiales que ha creado Dios. Y le dice, lo vas a poner, le
delante del altar o sobre el altar. Entonces, por algún momento, tal vez la interpretación de Éxodo, ahí se decía, ¿no? Que todo lo que se hace, lo que ha hecho el hombre, sería una idolatría, ¿no? Sería, y sin embargo, a veces Dios se vale también de estas hechuras que ha hecho el hombre, ¿no? Y me parece que estás aclarando también la parte de lo sagrado llegaría a ser como una especie de una presencia sobrenatural. Puede ser Dios, puede ser algún ángel, arcángel, ¿no? Algún ser sobrenatural, ¿no? Entonces, lo sagrado estaría eso, ¿no? Por decir, si la estatua de la Virgen María lo ha hecho el hombre, exactamente, sí, pero hay una presencia divina ahí, ¿no? Hay unas experiencias, por ejemplo, Ricardo Castañón Ajá. es Sí, un sí, científico que ha hecho los análisis científicos del y Cristo bien que boliviano. llora. Ujú. Sí, sí, Exacto, el único boliviano científico creo que es, ¿no? Que ha hecho los análisis del Cristo que llora aquí en sí, sí, Cochabamba, sí, por sí, sí, ejemplo. Es interesante su sí, sí, testimonio sí. del hombre, ¿no? Ajá. Entonces, se vale de Sí, sí, sí. de estas creaciones del hombre para hacerse presente Dios, ¿no? Entonces, me parece que estás aclarando estupendamente para ir aclarando también a nuestra gente y a nuestros estudiantes, ¿no? Que la idolatría es hacer que de otro sea un Dios y sin embargo, cuando hay una manifestación hasta en la naturaleza de la presencia divina, no quiere decir que esa parte de la naturaleza es un Dios, sino hay algo de presencia de Dios ahí. Me parece muy bueno lo que estamos haciendo, Huáscar. Se está aclarando muchísimas cosas. Gracias, Huáscar, por permitirme hablar. Eh, gra- gracias, gracias, Víctor. Creo que lo que acabas de mencionar sí obliga además a más precisiones, ¿no? Tienes toda la razón cuando dices que eso que es sagrado puede, a ver, claro, lo sagrado en su manifestación, como tú dices, se puede valer de varios medios. Por eso es que uno no, si soy católico, ¿no? Y manejo mi rosario, yo no debería tener prejuicios sobre eso. Qué vergüenza, ¿no? Piensa que ahí está, digamos, qué sé yo, la Virgen María, ¿no? Eh, en ese rosario, ¿no? Como cosa, digo, no, 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 ¿no? Tiene que ver con un tema de relaciones, ¿no? Cómo me vinculo, cómo me relaciono yo con el ámbito de lo sagrado. Y ahí yo tengo que ser muy consciente de que, claro, existen elementos que me permiten a mí generar mi relación, ¿no? Puede ser mi crucifijo, puede ser mi rosario, lo que tú bien dices, ¿no? La Iglesia Católica se concentró mucho en argumentar esta parte, porque la Iglesia Católica es la primera a la que se le hace bullying, ¿no? Con el tema de la idolatría, precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? Por la presencia de santos, vírgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso mi jerarquización de ángeles, arcángeles, todo eso, ¿no? Todo mi arsenal, ¿no? ¿No? Entonces, si yo soy ortodoxo y voy al pie de la letra, diría simplemente, no, pues qué vergüenza, ¿no? Estos no tienen que tener, estos que están ahí con tantos dioses, ¿no? Porque además es un politeísmo medio este, aberrante, diría, ¿no? No, 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 pero el punto tiene que ver con lo que tú acabas de decir, con que lo sagrado, ¿no? En su manifestación, en la relación que yo voy a generar con ello, pues por mi condición humana me va a exigir seguramente medios, ¿no? El tema es que esos son mis medios y que yo crea que son, qué sé yo, objetos mágicos en sí mismos. Por ejemplo,
y sería bien, no sé si nos va a dar el tiempo hasta junio, sería bastante bueno poder leer por lo menos extractos, ¿no? Del profesor Castañón, ¿no? Y del tema de los milagros. Eso es una cosa maravillosa que uno debería aprender a conocer, ¿no? Spinoza suele decir, ¿no? Solía decir, ¿no? Yo no creo en ningún milagro, ¿no? Pero el argumento para objetar a los milagros me parece tremendamente pertinente, porque Spinoza dice, ¿no? Los milagros no existen, son solamente la expresión de lo que todavía por nuestra condición humana no conocemos, ¿no? Entonces, en esa manifestación de lo sagrado que se refiere al misterio que uno no conoce, pues en esa conexión es que eso se me manifiesta y me hace vivir una experiencia maravillosa de interpelación de fondo, ¿no? Cuando me encuentro con Cristos que lloran, ¿no? O con vírgenes también que lloran, ¿no? Y lloran sangre, ¿no? Ni siquiera para decir es la pequeña humedad, ¿no ve? Que está, digamos, en mi edificio o en tal cual iglesia, ¿no? Que está haciendo que salga agua, ¿no? Digamos, de tal santo, de tal virgen, ¿no? ¿No? No, estás hablando literalmente, ¿no? De, por ejemplo, sangre, ¿no? Entonces, estás hablando de misterios, ¿no? ¿No? Que uno todavía no termina de conocer, ¿no? Planteado de esa manera, pues sí, estás hablando de cómo esa dimensión se conecta contigo, ¿no? Si soy cristiano, a partir de esa manifestación, porque fíjense, lo sagrado, porque lo sagrado va más allá de lo cristiano, a mí se me manifiesta en mi traducción cultural como en expresiones cristianas, ¿no? Fíjense qué tan humilde es lo sagrado que hasta se traduce en las expresiones culturales que yo entiendo, ¿no? Bien, yo soy bien andino, no he conocido nunca nada del cristianismo, puedo vivir la misma experiencia, ¿no? Con otros elementos, ¿no? Entonces, ojo, no estamos diciendo que qué vergüenza que uno tenga un niño, ¿no? Para que está ahí en el tiempo de Adviento, ¿no? Esperando la Navidad hasta Reyes, o qué vergüenza que yo tenga un crucifijo, qué vergüenza que yo tenga mi rosario, ¿no? O que yo en carnavales no baile, pero sí le tengo tremendo respeto, concretamente a la Virgen del Socavón, por decir, ¿no? O si soy transportista, le tengo un tremendo respeto a la Virgen de Copacabana, ¿no? Creo que normalmente es, ¿no? Con la Virgen a la que los choferes van, ¿no? Tienen su letrero, dice bendecido, literalmente en Copacabana, ¿no? No en Oruro, no en Potosí, ¿no? Bendecido en Copacabana, ¿no? Y le entrego ¿no? mis respetos, ¿no? A la Virgen de Copacabana, ¿no? ¿No? O a la Virgen de Urcupiña en Cochabamba y debe ser la más internacional, ¿no? Porque creo que a la Virgen la van a visitar de la Argentina, del Brasil, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, y me tengo que traer una piedrita, ¿no? Qué vergüenza que te traigas una piedra, puedo decir, ¿no? No, 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 en el sentido que estamos hablando, el pecado no es tener el crucifijo o tener la piedra, ¿no? ¿No? O si yo tengo en mi casa me parece que es buena traducción, ¿no? Una Biblia de Jerusalén, ¿no? ¿No? Ese no es el pecado. El problema es cuando en sí mismo yo entiendo que mis elementos son, ¿cómo decirlo así?, mágicos, no elementos que en mi relación con lo sagrado puedan ser mediadoras. No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Si no, vamos a volver de todas formas sobre este punto. Me parece central, ¿no? Es fundamental lo que Víctor mencionaba, ¿no? Una cosa es tener todo el respeto sobre elementos que me permiten conectarme con lo sagrado, porque son mis conectores, vamos a decirlo así, ¿no? Mis elementos con los que yo me vinculo a lo sagrado y que en esa relación puedan adquirir características particulares, ¿no? Otra cosa es creer que son simplemente objetos de magia, ¿no? De un mago, ¿no?
Dios no juega a ser un mago, ¿no? Que está ahí sacando objetos, ¿no? Del sombrero, ¿no? Eso me parece que es central en esto, ¿no? Esa distinción no es sencilla de hacerla, pero me parece que es fundamental poder reconocerla y en el caso de los estudiantes, bueno, pues poder aclarar con ellos cuando uno habla sobre esto, sobre hacer notar la importancia de recuperar la dimensión espiritual que tiene que ver con tomarse muy en serio el respeto, ¿no? A estos elementos, ¿no? Nuestro tercer módulo, y en realidad el cuarto más, va a ahondar sobre esto, ¿no? Sobre el tema de la espiritualidad y de la necesidad para tener respeto sobre estos elementos, sobre mi crucifijo, sobre si soy cristiano, sobre mi crucifijo, sobre mi rosario, sobre mi Biblia, si soy cristiano, ¿no? Para estar a la altura de las circunstancias, pues reconocer que uno necesita tener una experiencia de vida que se transforme, ¿no? Y saber reconocer que en esa experiencia de vida transformada, pues uno empieza a darle valor a las cosas más importantes de la vida, ¿no? A eso le vamos a llamar madurar, ¿no? Yo creo que como humanidad estamos en un momento en el que esto se vuelve cada vez más urgente, ¿no? Porque como nunca el ser humano está poniendo en riesgo su existencia como especie, no solo como un pueblo, ¿no? En la historia nos hemos ido eliminando como pueblos, ¿no? O sea, genocidios, guerras, ¿no? Eso es lo propio de nuestra historia como humanidad, pero hasta ahorita no nos habíamos puesto en cuestión nuestra existencia como especie, ¿no? Y nuestra inmadurez como especie humana, pues nos puede llevar a esto, ¿no? O nos puede llevar a la maravillosa experiencia de poder sobrevivir, ¿no? Y ser una, y ser una especie que pues pueda, en su madurez, desarrollar conocimiento, recuperar espiritualidad, mantener su nicho de vida, ¿no? ¿No? Bueno, si no, seremos elemento que se pierde en la historia, ¿no? Entonces, vamos por ahí, yo creo que, y los estudiantes están, me parece, ansiosos de poder escuchar estas cosas, ¿no? No hay nada más relevante, diría yo, para un adolescente que poder ser tomado en serio, ¿no? Cuando alguien te toma realmente en serio, en el sentido de decir, soy adolescente, y bueno, pues qué bien que no me consideren todavía solamente un niño, ¿no? Por eso es tremendamente importante para alguien ser tomado en serio, ¿no? Entonces, ser tomado en serio para un adolescente puede significar también poder aprender temas de espiritualidad. Esto me parece que es fundamental porque esto es madurez humana, ¿no? Y esa es la mejor manera de encarnar humildad, ¿no? Y no caer en las tentaciones. La tentación, por eso no era inocente lo de Jesús, ¿no? La tentación más importante que a Jesús le presentan es la tentación del poder, ¿no? ¿No? Y yo creo que aquí hay un puente muy importante entre poder, ¿no? Y espiritualidad. Todos los políticos deberían tener esto en claro, ¿no? Los que pasan a la historia normalmente tienen esto en claro, los que no, pues terminan como adolescentes, ¿no? Enloquecidos, ¿no? Y emborrachados en el poder, ¿no? Jesús es una maravillosa, hace ahí un maravilloso ejemplo, ¿no? Es un maravilloso ejemplo de cómo el poder está ahí, pero sabes manejarlo, ¿no? No caes en la tentación, ¿no? Me parece que esto es fundamental, ¿no? Entonces ahí sí ya vamos a reconocer, es decir, espiritualidad, estamos reconociendo ahorita idolatría, que no tiene que ver con cuestionar tener una Biblia, tener un rosario, tener una virgen o sorprenderme que está llorando, ¿no? Ese no es el problema. Todos los respetos a eso, porque tampoco es ningunearlo, sino que vuelvo a insistir, o sea, incluso el mismo profesor Castañón, que bastante serio en esto, lo reconoce, ¿no?
¿no? Y pues vamos ahí entendiendo que tenemos cosas que van más allá de nuestra comprensión, ¿no? Y tomémoslo en serio a Spinoza, les digo, él, te repetía, estás hablando de cosas que todavía como especie no conocemos. Lo vamos a ir conociendo y nos vamos a ir maravillando cada vez más de esto. Yo solo quisiera terminar con una última cuestión, ¿no? Porque más allá del tema de los milagros, Ricardo Castañón suele hablar de otra cuestión que me parece que es también fundamental y tiene que ver también con esto del espiritual y de los milagros, y para que vean que aunque no esté en los evangelios narrado así, pues tranquilamente entra en el mismo paraguas, ¿no? Ricardo Castañón tiene un libro que titula Cuando la palabra sana, ¿no? ¿No? Que viene a ser como una respuesta a, por ejemplo, cuando la palabra hiere, para que vean, ¿no? Lo maravilloso de la dimensión espiritual cuando uno se lo toma en serio y te termina transformando a uno mismo como persona. El tema de la palabra es fundamental acá. No solo escrita, la palabra tiene que ver con memoria, ¿no? Pues vamos a hablar de eso en en las sesiones que nos toca cuando empecemos a abordar el tema de la espiritualidad y de la clave y de lo central de esto al momento de poder trabajar en la educación desde ese ángulo. Esto es fundamental y va más allá del cristianismo, pero no contradice la memoria cristiana que pueda uno tener. Vuelvo a insistir, ¿no? O sea, yo soy cristiano, pues me mantengo en mi cristianismo sin ningún problema. Me sirve más bien para volver sobre ella de una manera más crítica, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Víctor. El tiempo no nos da para mucho más en esta jornada. Solo recomendarles que estamos cerrando nuestro segundo módulo y habíamos dicho que vayamos escribiendo, ¿no? ¿Ya? Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la idea es que tengamos certificaciones por módulo, ¿no? ¿No? Entonces, para quienes lo deseen, va a haber certificaciones por módulo, pero para cumplir, pues necesitamos que el asunto tampoco sea el infinito, ¿ya? Entonces, hoy es 8 de marzo. Vamos a tener nos vamos a dar hasta este fin de mes, ¿ya? Para terminar con quienes deseen los escritos del primer módulo. Bueno, quienes no escriban no hay ningún problema porque estamos de todas maneras en el siguiente y luego viene el siguiente, ¿ya? Hasta junio, ¿ya? O finalmente uno puede ir escribiendo, puede tener, qué sé yo, como decía nuestro director, ¿no? El profesor Javier decía que va a indicar, o en sus indicaciones él decía, pues escribamos un párrafo por cada, ¿no? Si no es cada día, aunque cada semana vamos avanzando y vamos, llegamos hasta junio y podemos tener un solo trabajo ahí, no hay ningún problema, igual tenemos una certificación, ¿no? Pero quienes quieran hacerlo por módulo, pues tranquilamente van avanzando y pueden tener certificación por módulo, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Pero quienes vayan en esta línea, nos vamos a dar el lapso hasta este fin de mes, ¿ya? El trato para esto simplemente es que uno comparta el borrador, ¿ya? Entonces, aquí nos han compartido ideas, pero todavía no nos han mandado escritos. Ernesto, creo que también Víctor mismo nos compartía avances, Rosa también nos compartía avances de ideas, pero no estaban todavía como avances de escrito, ¿ya? Avances de escritura no tenemos todavía. Entonces, eso, ¿ya? Entonces, la siguiente semana que es 15, la subsiguiente semana que es 22, hasta ahí podemos ir compartiendo estos avances y hasta el 29, quienes tengan la posibilidad, pues nos comparten sus escritos ya finales y ahí vamos a poder tener las certificaciones, ¿ya? Eso, y por si acaso, la única indicación para los escritos es de que abordemos una pregunta que tiene que ver con
cuál es mi experiencia de lo sagrado, ¿ya? En la enseñanza, ¿ya? Tiene que ver solamente con eso. Y no tiene un formato de introducción, desarrollo, conclusiones, sino simplemente poder abordar la pregunta y dos elementos de fondo. Punto uno, que pueda recuperar mi propia experiencia, es decir, yo hable desde mi vivencia particular. Y dos, que yo sepa argumentarlo con bibliografía, ¿ya? Así que hayan elementos teóricos y autores con los que yo me pueda respaldar. Esa es la única indicación, ¿ya? Entonces, eso hasta la siguiente y subsiguiente semana en avances y hasta el 29 para los finales, ¿ya? De quienes estén solicitando una pequeña certificación, ¿ya? Entonces, solamente eso, pues, no sé si tenemos alguna pregunta al respecto, organizativa, logística, ¿ya? A este respecto, y si no, pues ya vamos pensando en nuestro cierre, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta formal sobre nuestro documento, sobre nuestros escritos? Bueno, entonces, si no tenemos una pregunta concreta sobre nuestros escritos, pues vamos cerrando, ¿no? Muchísimas gracias entonces. Nos encontramos el próximo sábado, ya en este espacio. Y bueno, como siempre dicen los adventistas, feliz sábado, ¿ya? Entonces, buenos días todavía, nos faltan 10 minutos para las 12. Buenos días y hasta la siguiente semana, pues, ¿ya? Chao a todos, chao Ernesto, Víctor, Max, Sandra, Ángela, etcétera. Chao a todos y a todas. Chao, chao, Inca, chao, chao.